Mm. Bueno, como decíamos entonces, vamos a tener una corriente que se va a separar en dos, ¿sí? Cuando pase I1 por R2 y cuando pase I2 por R3, llegan al nodo B, se juntan y lo que sale de Se ahí suman, es... ¿no? Exacto. Lo que va a salir de ahí es I total. Entonces, Mm. ¿qué es lo que estoy aplicando acá? Acá estoy aplicando la primera ley de Kirchhoff. Es una de las leyes que vamos a aplicar a corriente alterna, por eso Mm. es importante que ahora la vayamos sacando y teniendo en claro con ejercicios de corriente continua a modo de Mm. repaso. ¿Sí? ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Que toda corriente, o todas las corrientes, la sumatoria de todas las corrientes entrantes a un nodo, son iguales a la sumatoria de las corrientes salientes de ese nodo. Entonces, según eso, ¿qué puedo decir de esto? ¿Cuántas corrientes entran al nodo A? ¿Cuánto coinciden? Dos. Una. Una. ¿Quién es? El R1, ¿no? Y total, la corriente y total. ¿Sí? Ah, Estamos hablando de corrientes ahora. La corriente total entra al nodo A. ¿Y cuántas corrientes salen de ese nodo? el nodo B. ¿Cuántas corrientes salen del nodo? Dos. Dos. I1 e I2. Y, y Entonces, sale por el nodo B. y se juntan en el nodo B, ¿sí? Es decir, en el nodo B estas dos están entrando. ¿Y quién Mm. está saliendo? Y total. Mm. Entonces, según la primera ley de Kirchhoff para estos, digo que la corriente y total es igual, ¿sí? La corriente entrante y total es igual a las corrientes salientes, ¿sí? Es decir, I1 e I2. Entonces digo que I total es igual a I1 más I2. ¿Sí? Mm. Y ahí estoy aplicando la primera ley de Kirchhoff. Una vez resuelto este paralelo, lo que voy a tener es tres resistencias que ¿cómo van a quedar? ¿Cómo quedaron estas tres Mm. resistencias? Una suma, ¿no? Bien, pero ¿por qué se suman? ¿Cómo están conectadas? Porque están en serie. Porque están conectadas en serie, ¿sí? Entonces, fíjate la corriente, fíjense la corriente. ¿Qué pasa con la corriente en este circuito? Como hace un recorrido. Pasa a ser ¿Cómo es y para total, las tres? es igual, sigue siendo la misma al ser y total. Como Bien, ya no está en un circuito paralelo, no se divide la corriente. bien, como tengo tres corrientes, tres resistencias en serie, la corriente, ¿sí? No sufre ninguna alteración, es decir, la corriente va a ser constante para la 3. Esto es una propiedad de circuito que dice que la Mm. corriente en un circuito serie es igual para todos los componentes conectados. ¿Sí? Sí. Una vez hecho esto, saco la resistencia total, y con esa resistencia total puedo sacar el valor de la corriente total. ¿Sí? Mm. ¿Cómo la saco? Aplicando ley de Ohm. Una vez que tengo la corriente total, lo que me estaría faltando sería la corriente I1 y la corriente I2. Mm. ¿Sí? Bien, ¿cómo saco esas corrientes? Necesito sacar la corriente I1, que es la que pasa por R2, y la corriente I2, que es la que pasa por R3. Mm. Aplico ley de Ohm. ¿Sí? Digo que una corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. Como lo que yo quiero saber, ¿sí? Está en esta parte del circuito, ¿sí? ¿Qué tensión voy a utilizar? ¿Voy a utilizar la tensión de la fuente para sacar esa Sí. corriente? No. ¿Por qué no? No, porque al ser dos corrientes distintas, Porque yo tengo que tener en claro lo siguiente. En un circuito paralelo, la tensión es la misma para los dos. Mm. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Quiere decir que en R2 y en R3 voy a tener la misma caída de tensión. Pero esa caída de tensión no va a ser la tensión de la fuente, no van a ser los 30 volts. ¿Por qué? Porque este paralelo está en serie con R1 y R4. ¿Sí? Si lo veo acá, el Mm. paralelo es RA. Y RA está en serie con R1 y con R4. Y cuando un circuito se encuentra en serie, ¿qué pasa con esa tensión? Se ¿Es la suma. misma? Solamente no. No, la tensión para cada una se va a repartir. Es decir, si yo tengo 30 volts, esos 30 volts va a ir una parte para R1, una parte para RA, que es el paralelo de R2 y R3,
y una parte para R4. Es decir, que en RA no va a haber 30 volts. Entonces esos 30 volts no los puedo usar acá. Tengo que saber qué tensión hay en RA. ¿Cómo hago eso? Digo, una tensión la calculo como corriente por resistencia, ¿sí? Ahora, yo quiero saber la tensión que hay en RA, es decir, entre el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces, me fijo qué hay de eso que quiero calcular entre el punto A y el punto B. Lo llamo tensión AB, B a B, ¿sí? Y me fijo, ¿quién está entre el punto A y el punto B? El valor El de RA. RA, ¿sí? Entonces, el que voy a utilizar en la fórmula es RA. Yo sé que es I por R. Me tengo que fijar qué R y qué I uso. Ya dijimos que RA. ¿Qué corriente pasa por RA? Hay que estar haciendo, Estoy sacando sacando el. la tensión que hay en el paralelo, en RA en este caso. Y Mm, ojo, no la puedo sacar ni con R2 ni con R3 por separado, porque van a tener la misma tensión, entonces las tengo que sacar con la resistencia junta, es decir, RA. mm. ¿Sí? Por eso uso RA. ¿Qué corriente pasa por RA? 30 volts. Corriente. Perdón. No sabemos. 0,62 amperes. 0,62 amperes. Si lo veo acá en el dibujo, digo, y total, esta de acá, mirá. La corriente que está circulando por RA es I total, ¿sí? Que cuando yo la calculé me dio 0,62 amperes. Está ahí. No me di cuenta. ¿Sí? Entonces, con esos datos, con I total y RA, yo saco la tensión, la caída de tensión, el voltaje, que hay en RA. Me dio 5,31 volts. O sea, básicamente es multiplicar 0,62 amperes por 8,57, ¿no? Exacto. Pero en este caso, ¿sí? Ustedes siempre tienen que fijarse el circuito, por eso lo que yo siempre les aconsejo es que vayan dibujando el circuito a medida que lo van resolviendo, para que puedan ver qué es lo que le queda circulando por cada parte. ¿Sí? Sí, antes de resolver el circuito lo dibujo. Claro. ¿Sí? Yo acá me doy cuenta porque lo veo en el circuito. Digo, está I total que pasa por RA. Entonces, ¿quién uso? I total por RA. Mm. ¿Sí? Con esa tensión, entonces yo ahí ya puedo sacar I1 e I2. Porque sé que en R2 y en R3 tengo la misma tensión. Al estar en paralelo, propiedad del circuito paralelo, la caída de tensión es la misma para los dos. Entonces, en las dos Mm. resistencias voy a tener la tensión de 5,31 volts. Y al juntarse se suma, ¿no? No, lo que se suma es la corriente. Mm. La tensión O sea, no. va a tener la misma. Solamente va a sumar con con I. Ay. ¿Cómo? Con los que, bueno, cuando. Después, después de eso se va a sumar con la parte volt de R4, ¿no? Perdón, me explico muy Eh, mal. la tensión, es decir, vos, claro, la tensión que hay en estos dos se va a sumar con la tensión en R4 y la tensión en R1. Eso me tiene que dar 30 volts. Mm. ¿Sí? Sí, pero cuando sale de la corriente, ¿no te da 30 volts o te da 0? Ojo, no confundas corriente con tensión. La corriente Mm, es amperes. En amperes se mm, mide. La tensión se mide en volt. mm, ¿Sí? La tensión de una corriente no puedo sumar y que me dé tensión. ¿Sí? Son dos cosas distintas. mm, ¿Sí? Una es la que circula por el circuito, que es la corriente, y la otra es la que mm, produce esa circulación de corriente, la fuerza que se aplica para que se genere esa corriente, ese flujo de corriente. mm. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos la tensión, podemos sacar entonces la corriente en cada resistencia. Uso R2 para I1, porque es por donde pasa, y uso R3 para I2, porque es por donde pasa I2. ¿Sí? Entonces I1 es la caída de tensión AB sobre R2, e I2 es la caída de tensión AB sobre R3. Fíjense esto. I1 me dio 0,35. E I2 me dio 0,27 amperes. Si yo sumo I1 e I2, ¿cuánto me da? Y total. Y total, lo que me va a dar es 0,62 amperes. Mira vos. ¿Sí? Si esta suma no da,
es porque algo hice mal. Entonces ahí tengo que volver a revisar el circuito que hice. ¿Sí? Después lo que queda son calcular las potencias. Traten de hacer eso, ¿sí? Y cualquier duda, ¿Qué significa la E? la E es tensión. La tensión la pueden simbolizar como la E, como la B corta o como U. ¿Sí? Cualquiera de las tres letras significa tensión. Yo acostumbro con la B corta. Está bien. Es una de las formas de simbolizarla. Acostúmbrense a reconocerla por las tres formas. ¿Sí? Porque cuando agarren un libro o cuando vayan a alguna página de internet, no siempre la van a encontrar Mm, como B. A veces la van a encontrar como E y a veces la van a encontrar como U. mm. ¿Sí? En este caso Tengo un nombre. yo uso la E para la tensión total y para las caídas la B. ¿Sí? Pero ustedes Mm. pueden usarla como quieran. Sí, acostúmbrense a identificarla de las tres formas. Bueno, cualquier duda, me preguntan al Classroom, le sacan foto, mandan hasta donde llegaron y a partir de ahí les contesto. Recuerden que no les voy a contestar a cualquier hora que ustedes manden. ¿Sí? Sí, Al horario acorde ¿a que qué tienen hora de la escuela. a partir, más o menos? A ver, ustedes conmigo tienen los lunes de 19:50 a 22:15. Ese horario es el que vamos a trabajar con los Zoom. Cuando no Mm, esté en la escuela. Cuando estemos en la escuela, con cualquiera de las burbujas, voy a mm. trabajar con los chicos que están ahí y por el Classroom con ustedes. Igualmente, si en la semana les surge una duda, ustedes las mandan. Cuando yo tenga un tiempo, les contesto. Mm. ¿No? Seguramente no les contesto justo el lunes o no los hago esperar hasta el lunes. Si no esperen que No. les conteste inmediatamente. Otra duda, profe. Sí, Esta clase se termina a las 22:15, ¿no? el horario de la clase es ese. ¿Sí? Los Zoom yo no los voy a hacer llegar hasta ese horario y Mm, la presencialidad tampoco nos permite llegar hasta ese horario. La presencialidad es hasta las Hasta 9:30. mediodía. ¿Sí? mm. Es 1 hora y media como máximo. Eso les explicaron igualmente, se lo explicaron los preceptores y los directivos de la escuela, ya se lo tendrán que haber explicado a ustedes. Sí. Mm. ¿Sí? Yo pensé que era una hora, ¿no? No 1 hora y media. No, no es 1 hora y media. Cualquier cosita preguntarle al preceptor. Él te va a decir bien el horario de entrada y el horario de salida. Bien. Y es 1 hora y media con cada materia. ¿Sí? Así que Ok. seguramente no vas solo para mí, seguramente vas primero para, creo que tienen literatura, después Sí, tienen un primero acá. recreo y después Mm, vienen conmigo. bien. Bueno, ya saben, cualquier cosita me escriben al Classroom y con la burbuja 2 nos vemos el lunes que viene. Sí, Sí, dale. Saludos, Chao, profe. Nos vemos. nos pero se vemos. termina la clase, ¿no? Sí, sí, nos vemos. Bueno, profe, solamente hoy o mañana termine este trabajo. Si hay algo que está mal o algo así, lo que hago de vuelta antes De la del fecha 12 de de abril. entrega. ¿Está bien? Sí, 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 yo les voy a recordar. Si vos lo entregas mañana, Mm, si tengo tiempo y no estoy con otro curso, te lo corrijo ujú. y te mando una devolución y te digo si tenés que corregir algo. Si no Bueno, tengo tiempo, lo hago en cuanto me haga un lugarcito. ¿Sí? Que voy a hacer en ok, la semana. Eso no te ok. preocupes. Y justo Dale. fecha de entrega es la fecha que tenemos que ir de burbuja, ¿no? Que tienen que ir, vos si sos las burbujas 2, sí. Mm, Por eso, para esa fecha lo tienen que llevar escrito en papel. Para esa fecha ya tiene que estar Bueno, para entregar. bueno, a mi viejo no sabe nada. Después nos trataré de explicarle cómo funciona ese sistema. Está en el Classroom igual las fechas de entrega, las condiciones de entrega, todo. ¿Sí? Mm, O sea, vos te manejate como te manejabas antes en la escuela. Tenés que entregar un trabajo en una fecha, bueno, lo llevas con folio y la hoja si justo te toca ir ese día. Si no te toca ir ese sí, día, lo subís a la plataforma. ok, ¿Sí? sí. Bueno, Creo que ya es todo. dale, buenas noches y buena semana. Nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Nos Gracias vemos. igualmente. No, perfecto. Nos vemos.